Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Vale, hoy vamos a hablar de discos duros, pero no me voy a centrar en las típicas cosas que suelen tener en cuenta pues muchos vídeos de los que he visto, que pues bueno, detalles de los discos duros, que si el SSD, que si el HD, etcétera, etcétera, o sea, datos técnicos y tal, sino que voy a ser un poquito más ameno, un poquito más, digamos, pues de cara pues, a un usuario normal, pero sobre todo también enfocado a fotógrafos, porque lógicamente somos fotógrafos. Y sobre todo me voy a centrar en una cosa súper importante que para mí es lo que digamos que determina qué tipo de disco duro me voy a coger. Pero independientemente de las características técnicas, o sea, de cosas más avanzadas que va a tener, o sea, que puede tener o que no puede tener, sobre todo me voy a centrar en lo que para mí resulta en realidad una de las cosas más importantes. Por ejemplo, para empezar, el tema de que sea un SSD o sea un HD, bueno, lógicamente tiene sus diferencias porque evidentemente pues ahí va a estar también la rapidez del disco, la velocidad, pero bueno, obviando esa parte, yo obviando como digo datos técnicos, me voy a centrar en un aspecto que para mí es súper importante y ese aspecto súper importante es la capacidad que debe tener el disco duro. Vale, hay gente, fotógrafos, compañeros, amigos, etcétera, que son fotógrafos también y que suelen cogerse, por ejemplo, discos duros de mucha capacidad. Hay otros, por ejemplo, que prefieren discos duros de muy poca capacidad. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué hay tanta variedad de, o me cojo, pues el típico disco duro de 400.000 terabytes, lógicamente es un ejemplo, o me cojo un disco duro, pues más normalito, por ejemplo, de 1 terabyte, ¿vale? O incluso de 500 gigas, por poner un ejemplo. Vale, yo por ejemplo tengo mi propia teoría, yo os voy a comentar lo que yo utilizo lógicamente y os voy a dar el porqué, ¿vale? Yo por ejemplo no suelo utilizar, al principio sí, ¿vale? Pero ahora mismo no suelo utilizar discos duros de muchísima capacidad ni mucho menos. De hecho lo que hago es que intento utilizar discos duros de la mínima capacidad posible, lógicamente viable, que pueda tener, ¿vale? ¿Por qué digo de la mínima capacidad posible? Porque seguramente que a más de uno de vosotros os ha pasado que se le ha fastidiado un disco duro y eso pues es lógicamente lo peor que os puede pasar porque se nos fastidia un disco duro y ya pues se nos trastabilla la vida porque perdemos un montón de archivos, perdemos un montón de fotografías, un montón de documentos, etcétera, etcétera. O sea, es una de las peores cosas que nos puede pasar como fotógrafos. Entonces, para que intentar evitar o minimizar el riesgo de todo eso, yo en mi caso lo que utilizo son discos duros de muy poca capacidad, ¿vale? O sea, estamos hablando de discos duros, lógicamente no de 500 megas ni de 1 giga, pero sí de discos duros, por ejemplo, de que como mucho en mi caso tienen 1 tera, ¿vale? Como mucho 1 tera. O sea, incluso tengo discos duros de 500 gigas. ¿Por qué hago esto y por qué, por ejemplo, no utilizo discos duros de muchísima cantidad de teras, etcétera, etcétera? De cara a fotografía, ya sabemos que la fotografía pues ocupa bastante espacio, sobre todo cuando lógicamente disparamos en RAW, pues todo eso va ocupando pues mucha cantidad de espacio. Pero ¿por qué hago esto y no cojo discos duros grandes? Pues precisamente, digamos, para escudarme un poco, o sea, para guardarme las espaldas de cara a un posible fallo, un posible error que tenga el disco duro. Cuando tenemos un disco duro pequeño, vamos a tener una capacidad X, vamos a poder llenarlo pues con un determinado número de archivos y luego pues nos va a tocar pasar a otro disco duro. ¿Qué pasa? Que cuando tengo un disco duro de muchísima capacidad, pues lo que va a pasar es que vamos a almacenar ahí fotos y fotos y fotos, o sea, y va a tener pues la tira de fotografías, va a tener muchísimo contenido de muchísimo tiempo, incluso a veces de más de un año de trabajo, y lo que pasa es que si se nos fastidia un disco duro de muchísima capacidad, lo que vamos a perder es mucho contenido y mucho trabajo de mucho tiempo atrás. Si a mí, por ejemplo, se me fastidia un disco duro, por ejemplo, de 500 gigas o de 1 tera, y lo que he hecho es repartir el trabajo, por poner un ejemplo, de todo un año en 3 discos duros, pues bueno, voy a perder uno, voy a perder una parte de mi trabajo, pero no lo voy a perder todo, ¿vale? Así que, bueno, pues este vídeo ya veis que simplemente es bastante sencillito y simplemente os quería comentar, porque es una cosa que me habéis preguntado bastante,
Y os quería simplemente comentar pues mi punto de vista con el tema de los discos duros y por qué prefiero elegir discos duros pues de menos capacidad. Y simplemente pues es eso, o sea, porque consigo, digamos, repartir el trabajo en diferentes discos duros de menos capacidad, y cuando se me fastidia uno, bueno, pues puedo perder parte del trabajo, pero no lo pierdo todo como si tuviese un disco duro monumental de muchísima capacidad, en la que pues acumulamos incluso, como digo, más de un año, incluso a lo mejor más de 2 años de trabajo, depende del volumen lógicamente de cada uno. Así que oye, recomendación, resumiendo, discos duros, yo personalmente os recomiendo discos duros de menos capacidad, de poca capacidad, para que podáis repartir todo ese trabajo, y pues discos duros grandes, por ejemplo, bueno, o sea, podéis a lo mejor incluso utilizar discos duros grandes para hacer backup, o sea, para, digamos, hacer copias de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, es una opción bastante interesante que está ahí. Así que, oye, si os ha gustado el vídeo, por favor, pues por supuesto, darle ahí un super like, que cada vez estamos creciendo más. Los que no estáis suscritos, suscribiros al canal y darle muchísima caña a la fotografía. Chicos, ser felices. Un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.